Is that recording? It looks like. Okay. All right. Esta es la última clase. Bueno, vamos a tener 2, 7 y 8 esta noche. En el curso de eventos proféticos o la profecía bíblica. Y quisiéramos hablar específicamente esta noche sobre, un poco más detalladamente sobre el rapto. Cuando a ver, ¿cómo comenzar? Que hay 4, 5 en realidad, pero 4 comunes, 4 posiciones comunes en cuanto al rapto, en cuanto a cuándo el rapto y en cuanto a las características del rapto. Como nosotros antes habíamos dicho, ¿no? Aquí está Dios en eternidad pasada y si aquí en el final de la línea de tiempo aquí tenemos el juicio final, vamos a poner JF, juicio final. Y después, pero no es el final, es el juicio final, es el final del tiempo como nosotros lo conocemos, como la Biblia nos define tiempo en Génesis 1:1 hasta el fin, hasta el juicio final, es lo que es. Porque no sabemos antes de la creación del universo. Sabemos, hay unos versos en Juan 1 que hablan del principio que no fue un principio. Y solamente en cuanto a cómo eran las cosas en ese momento, solamente vemos la Trinidad, vemos Padre. Bueno, no está definido ahí lo del Espíritu Santo, pero vemos el Padre, vemos Dios y también el Verbo, Cristo, y también que el Verbo era con Dios, y la idea de con ahí en Juan 1:1 y 1:2, la idea de la palabra con es cara a cara. Esa es la perdón, cuando nos dice que el verbo era con Dios, esta es la idea como una comunicación, posición de uno viendo el otro. Y entonces lo que podemos decir es que vemos que hubo comunión y unión en la Trinidad. Pero toda la Biblia realmente nos habla desde cuando Dios creó la tierra. Parece que esto no ayudó. Entonces voy a tomar más. No. Sí, ahora sí, esto sí ayudó. Café siempre ayuda. Sí, finalmente un amén del peruano. Primer amén que he oído en todo su tiempo con nosotros aquí. No es verdad, Jimmy. No es el primero. Pero creo que el otro también tuvo que ver con café. Ok. Ok, desde el principio, cuando Dios creó el universo, y vemos en Génesis 1:1, Adán y Eva
Adán y Eva después la historia, ¿no? Hemos hablado de las dispensaciones y no quiero ocupar tiempo ahora hablando de las dispensaciones, de las 7 dispensaciones, pero sí quisiera decir que una correcta interpretación de las escrituras demanda un entendimiento de las dispensaciones. Requiere la interpretación literal. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia primitiva. No sé si han oído ese nombre, Orígenes. Y él fue uno de los que en la escuela, nosotros aquí en este curso habíamos hablado un poco sobre las 12 escuelas de profecía o de interpretación bíblica. Antioquía siendo una, y la otra escuela fue en Alejandría. Orígenes fue en Alejandría, de la escuela que optó por el lado de la interpretación alegórica. Y por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo haber leído de Orígenes fue una interpretación de cuando Abraham llevó a Isaac al monte para sacrificarlo, fue en el tercer día. Y porque 3 días la Biblia no habla mucho sobre esos días, pero habla de que fue 3 días de viaje y en el tercer día fue cuando él iba a hacer el sacrificio, y entonces él vio, él oyó de Dios cuando estuvo a punto de matarlo. Y oyó de Dios y no lo mató, sino vio el carnero ahí en los arbustos atrapado, y lo sacrificó en vez de Isaac, porque Dios le dijo, no Isaac. Orígenes dijo algo así como el primer día representa la vista de buenas cosas. El segundo día representa el deseo del alma, y el tercer día representa las cosas espirituales. Y después hizo una aplicación, aún citó a Platón, y hablando, no me acuerdo todo, pero eso es lo que sucede cuando vamos por el lado de la interpretación alegórica. La interpretación alegórica está limitada solamente por la imaginación del quien está interpretando. Entonces, ¿quién es la autoridad? El intérprete es la autoridad. La Biblia no es ya la autoridad, sino el intérprete es la autoridad. Y bueno, obvio, decimos que bueno, no quisiéramos no quisiéramos ir en ese lado. Obviamente hay lenguaje figurativo en la Biblia, pero la regla es literal. Cuando literal tiene sentido, ¿por qué ir por algo que la Biblia no demanda y ni aún nos empuja para ese lado? Una correcta interpretación pues es literal, es dispensacional, podríamos decir, y también es contextual. Nuestra interpretación de los eventos proféticos, así es como interpretamos los evangelios, las epístolas, la doctrina la interpretamos. Todos interpretan la doctrina literalmente y contextualmente. Aún los que no interpretan profecía literalmente y contextualmente,
interpretan el resto de la Biblia literalmente y contextualmente. Y nosotros decimos, bueno, entonces, ¿por qué no la profecía? En Mateo 22 y verso 29, Jesús dijo a los fariseos que a los saduceos en este momento, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes ignoran las escrituras. Una correcta interpretación demanda una investigación de las escrituras. En Salmo 119 y verso 160, la palabra de Dios es verdadera desde el principio y cada uno de sus juicios es eterno. Ok, entonces, cuando vemos lo de los eventos en el pasado, esto sucedió, está Adán y Eva, están los que siguen a Adán y Eva, y en cada dispensación habíamos hablado de estas, y estamos ahora, como hemos mencionado, en la dispensación número 6, que es la iglesia. Y la dispensación por venir es el milenio o el reino. Y pero esto quisiera estoy intentando conectar estas cosas para nosotros, para que veamos que la interpretación de las escrituras, la forma nuestra, la idea nuestra de una interpretación literal, la idea nuestra de ver y entender lo de las dispensaciones y ver cómo Dios estuvo tratando con gente durante una cierta dispensación, porque nosotros obviamente nunca nosotros hemos conocido la situación de Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos no tenían una naturaleza de pecado. Era completamente diferente la forma de ser. Nunca podríamos ni imaginar cómo sería. No lo hemos experimentado todavía. Ninguno de nosotros, hasta que está vivo, ha experimentado lo que significa ser sin una naturaleza pecaminosa. Y en todo lo de las dispensaciones y todo lo de... y aún al final, en la segunda hora esta noche, vamos a estar hablando sobre la naturaleza de Dios. Y ver la naturaleza de Dios y doctrina, y ver cómo doctrina influencia nuestra interpretación de profecía y nuestro entendimiento. Entendemos mejor la profecía, obvio, cuando entendemos la naturaleza de Dios. Toda la Biblia está conectada, en otras palabras. Hay gente que dice, bueno, este es el peligro de solamente estudiar la profecía. Hay un peligro en solamente y exclusivamente estudiar la profecía. Porque en estudiar la profecía, pero ignorando doctrinas sobre como la obra consumada de Cristo y la justicia de Dios, entonces esta es la idea. La idea es lo siguiente, es falsa la idea, pero esta es la idea. Bueno,
si nosotros estudiamos la profecía y dejamos el estudio de la salvación a otra gente, nosotros vamos a tener correcta la profecía y ellos van a tener correcta la salvación. Porque hay gente que exclusivamente estudian sobre lo de la salvación y buscan y se concentran. Yo conozco gente que lo hace. Y un hombre me dijo, bueno, por lo menos, porque veo, él me dijo, yo veo que la cosa más importante de la Biblia es la salvación y yo no discuto. Ok, pero esta fue su idea. Entonces, pero estudiando y exclusivamente estudiando doctrinas sobre la salvación, por lo menos voy a entender correctamente esa doctrina. Probablemente no. Estudiándolo exclusivamente esa doctrina, la idea, ok, pero por lo menos voy a entender esto. No, la Biblia no es una colección aislada, o como podríamos decir, como doctrinas aisladas, o cosas aisladas que no se conectan. Es como, es orgánico. La unión de la Biblia es orgánica. Es como nosotros somos un cuerpo. No somos solamente una conexión de partes. Como un auto es una colección de partes que se conectan, pero tú puedes ir al auto ahí de Daniel y sacar su limpia parabrisas y el auto ¿cómo se dice? La llanta no te va a pegar. La llanta no va a decir nada. La llanta estoy bien. Pero si vos vas a uno de esos caballos ahí en el campo y vos jalas a la cola, si jala la cola, vas a ver una reacción del animal total. Nosotros somos un cuerpo, la iglesia es un organismo y la Biblia no es una colección de doctrinas aisladas, sino tiene unidad entre sí y entender y estudiar sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo, sobre el Padre, sobre la oración, sobre la obra consumada, sobre la gracia de Dios, sobre el juicio, sobre la profecía y sobre todas estas cosas. Y vamos entendiendo las Escrituras y tenemos un mejor entendimiento aún de la profecía. Todo eso es lo que quisiera decir en este curso. Y poder comunicarlo así, no solamente como una cosa aislada que no tiene nada que ver con otras cosas, sino realmente nos edifica entender dónde nosotros estamos en el plan profético de Dios y se conecta con la doctrina de la salvación, se conecta la profecía con la doctrina de la salvación porque es el plan profético de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pablo lo escribe esto a Timoteo y Dios a nosotros. Entonces, ok. El rapto, pues. El rapto es el próximo evento, es el evento que estamos esperando. El rapto. Estamos en la dispensación de la iglesia. Después del rapto, Jesús viene
en las nubes, no es estrictamente no es la segunda venida, porque Él no viene a la tierra, Él viene en las nubes del aire y nos llama, y la iglesia sube con Él y comienza un periodo aquí de 7 años dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, que es la tribulación. Y después de la tribulación tenemos los 1000 años del milenio. Y después de esto, el juicio final. Y el estado, y el estado, nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, que es una, que tiene, la Biblia aún nos da las medidas de esa nueva ciudad. Tendremos cuerpos, seremos todavía seres humanos. Para la eternidad seremos seres humanos. Pero nuestros cuerpos no van a tener enfermedades, no vamos a tener los mismos límites que tenemos ahora, no vamos a tener pecado. Oh, gracias a Dios. No vamos a luchar, no vamos a tener contención entre hermanos. Y estas cosas que podemos aún estar experimentando ahora. Y lo estamos experimentando, y esa es la gracia de Dios. Y qué bueno, Dios nos ha dado ahora algunas, yo veo las amistades que tengo con ustedes y con ustedes en Videolandia, y yo veo esa amistad como una, wow, yo conozco una pequeña parte ahora del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado es como una muestra de la amistad eterna que vamos a tener. Con algunas personas ya estoy disfrutando de esa relación, de esa comunión que vamos a tener con todos los creyentes para toda la eternidad. Y wow. Ok. El rapto, Cristo regresa como redentor para llevar su iglesia. No voy a leer todos esos versos ahora, solamente les voy a anotar. Yo sé que les dije antes que les iba a mandar una hoja con los versos que habíamos mencionado en la clase anterior. No lo tengo todavía, pero lo tendré y lo voy a hacer todavía. No he olvidado. Juan 14, versos 2 y 3, Hechos 1, verso 11, 1 de Corintios 15, versos 50 a 52, Filipenses 3, 20, Colosenses 3, 4, Primera de Tesalonicenses 1, 10, Primera de Timoteo 6, 14, Santiago 5, 8, Segunda de Pedro 3, versos 3 y 4. Y también Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 a 17. Estos son algunos de los versos hablando del rapto. Cristo viene para llevar su iglesia a casa, al cielo.
Y aquí en el mundo comienza, bueno, la Biblia no dice que la tribulación comienza exactamente ahí. Pero no hay nada más que menciona la Biblia. Me explico, cuando estamos hablando del futuro, bueno, no, ok, la Biblia no dice directamente y después del rapto comienza la tribulación. Pero vemos el rapto y la próxima cosa que vemos es la tribulación. Entonces lo más lógico es que comienza justamente cuando después del rapto. Aunque la Biblia no lo califica, no lo califica y no dice directamente que tiene que, podría haber un lapso de tiempo ahí, pero no vemos nada más que no hay otra dispensación, no hay otro evento en medio, entonces es más probable que comienza la tribulación, los 7 años. Y esos 7 años, en el principio de esos 7 años es cuando se revela ese hombre que es el anticristo, aunque él no va a decir yo soy el anticristo, sino realmente él va a hacer paz con Israel. Y va a haber finalmente una paz con Israel, pero es una paz falsa, porque finalmente a los 3 años y medio, él mismo va a revelarse por quién es y siendo realmente como controlado por Satanás y un hombre que va a buscar destruir a Israel, como Satanás ha estado buscando hacer para siempre. Y vemos la semana 70 de los años de los 400, ¿cuántos eran? 490 años, ¿no? En Daniel 9, la profecía, ¿se acuerdan de las 70 semanas de Daniel? Esa profecía, 483 de esos años, porque de las 70 semanas, 69 semanas ya se cumplieron. ¿Cuáles eran los dos eventos que definen el periodo de los 69 semanas de años? El evento que comienza ese periodo y el evento que termina ese periodo en Daniel 9. ¿Me explico o no me explico? Ok. ¿Cuáles son los dos eventos de Daniel 9, la profecía sobre las 70 semanas o 77? ¿Ustedes se acuerdan de esa profecía? Sí, y entonces creo que lo enseñamos en este curso. Hubo esa profecía, Daniel lo hizo 5 siglos antes de Cristo. No me acuerdo exactamente en qué año, 500 y algo antes de Cristo. Pero él profetizó de 2 eventos. Y que entre el primer evento, cuando esto sucede, comienza el reloj. La salida de la orden para edificar de nuevo y reconstruir el muro y todo alrededor y la ciudad y el templo y todo en Jerusalén. Que es el primer evento. ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el fin de estos 69 7, no? Cristo, cuando Cristo va a estar separado, va a estar como quitado del pueblo, mas no por sí. Jesús entrando en Jerusalén.
Y entonces, y entre esos dos eventos eran los... ¿Mm? No, porque, a ver, vamos a repasarlo un poquito. 69 por 7. 483 años, porque 70, las 70 semanas, 77, 490 años. Pero después, en la profecía, él dice, hay 7 más 62. Bueno, 62 más 7 son 69. Entonces, 69, no 70. Entonces, queda uno. Resta una semana de años. 1 por 7 es 7. Qué buen matemático que soy. Ok. 7 años, y esto coincide con este periodo aquí, la tribulación. Esto es Israel. Los primeros 483 años entre la salida del orden y cuando el Mesías príncipe fue cortado del pueblo, mas no por sí. Esto tenía que ver con Israel. Y la última semana de años también tiene que ver con Israel. Thank you. También tiene que ver con Israel. Ahora, ¿qué hay de Israel? ¿Dios los ha olvidado? Lee Romanos capítulo 9 y 10. Dios, ellos, y lee el autor de Hebreos, cuando él habla Israel, ahora Israel tiene un velo puesto. Pero ¿qué va a suceder en la tribulación? ¿Quiénes van a ser los 144,000 evangelistas durante la primera parte de la tribulación? Judíos de Israel, hombres vírgenes de Israel, 12,000 de cada tribu van a recibir a Jesús, van a confiar en Jesús, van a ser salvos, así como vos y yo somos salvos, de la misma forma. Fe. Salvación siempre fue por fe. Salvación nunca fue, en la dispensación de la ley, la salvación no fue por cumplir la ley. Nadie fue, esto es Gálatas 3:11. ¿Viste cuánto la doctrina tiene que ver con la profecía y el entendimiento de estas cosas? Todo está conectado. Bajo la ley, en Gálatas 3:11, por las obras de la ley, ninguno jamás fue justificado por las obras de la ley. Abraham fue justificado, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo por Dios. Abraham fue declarado justo por Dios exactamente de la misma forma que vos fuiste declarado justo por Dios, por gracia, por medio de la fe. Ok. Ok, ahora, ¿dónde estamos? Al final hablaremos un poco
y daremos, o tal vez no, si no tengo tiempo, sí, pero háganme recordar que tengo versos para darlos sobre la segunda venida, que es al final de la tribulación. Al final de la tribulación, Jesús vuelve y esta es su segunda venida a la tierra. Y tengo versos, pero una muy buena parte de malentendimiento doctrinal, sucede cuando confundimos el rapto con la segunda venida. Jesús vuelve en el rapto para llevar a su iglesia. Y después de esos 7 años de tribulación aquí en la tierra, donde la iglesia no está, pero después de esto Jesús sí vuelve con la iglesia, con nosotros. Él vuelve y parece que nosotros también en caballos. Hay caballos en el cielo aparentemente. No sé si hay perros en el cielo. Algunos dicen seguramente que sí. Y bueno, yo quisiera pensar que sí también. ¿Por qué no? Si hay caballos, ¿por qué no perros? Gatos no, absolutamente no. Es broma por los amadores de gatos ahí en Videolandia. Amadores, amantes de gatos. Mi esposa es una de esas personas raras. No raras, hermosas. De los gatos. Okay, pero esto, el retorno de Cristo a la tierra, el segundo advenimiento, el milenio, y después el juicio final. Ahora, sobre el rapto, vamos a... ¿Alguien me dice la hora? Ok, vamos a pausar ahí, creo. Vamos a pausar ahí. Vamos a tener un receso de 10 minutos ahora y después volveremos y terminaremos con lo vamos a ver las 4 posiciones comunes sobre el rapto parcial, rapto después de la tribulación, rapto en medio de la tribulación y en nuestra posición el rapto antes de la tribulación. Y después también al final de la clase vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de Dios y por qué es tan importante ver y entender ver la naturaleza de Dios y lo que la Biblia dice acerca de cómo es Dios y cuánto eso tiene que ver con nuestra interpretación de los eventos proféticos. Y es una de las razones por las cuales no tenemos miedo. Y como dice en 1 de Juan 4, y es una de las cosas que siempre quiero compartir cuando hablamos de eventos proféticos, el Espíritu nos dice en 1 de Juan 4 que en cuanto al juicio venidero tenemos confianza para el día del juicio. Tenemos ahora confianza para ese día. Ok, tomemos un receso y volvamos.